Son las 7:39. Saludamos al arquitecto Fernando Carrión, catedrático universitario, experto en materia de seguridad. Arquitecto Carrión, se van cumpliendo ya 6 meses y aproximadamente la mitad del periodo del presidente Daniel Noboa. El énfasis ha sido desde un inicio y sigue siendo el tema de la seguridad, el combate a los delincuentes de cuello blanco y a la delincuencia común. Quisiéramos realizar una evaluación sobre cómo ve usted la situación actual. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a la amplia audiencia que tienen. Sí, vamos ya a cumplir los 6 meses de esta gestión. Y lo que es increíble es que de los 6 meses hemos tenido 5 prácticamente en estado de excepción y de conflicto interno armado. Es una tendencia que ya se venía a venir desde la época de la presidencia de Lenín Moreno. En esa época se tuvo 3, 4 estados de excepción por año. Luego, con Guillermo Lasso, pasamos a tener algo así como 8 por año. Y ahora me da la impresión que vamos a romper ese récord. Y los resultados, pues la verdad no son tan buenos, porque lo que nosotros hemos tenido, sobre todo hasta el año 2023, es una tendencia creciente de la tasa de homicidios. En este año ha habido un decrecimiento sin duda en ese tipo penal, pero han crecido otros, como es el caso de lo que significa secuestros y lo que significa extorsiones. Y ha habido también un desplazamiento hacia otros lugares por la política focalizada que se ha hecho principalmente por parte de las Fuerzas Armadas, y eso ha hecho que se desplace hacia otros lugares. Yo sí veo con preocupación una situación como la que estamos viviendo. Arquitecto Carrión, muy buenos días. También ¿Qué sería tal, Lola? importante en este contexto alguna reflexión de el sí en la consulta popular a todas las preguntas relacionadas con materia de seguridad, y quizás la que más preocupa, aunque recibió, como digo, el beneplácito de los ecuatorianos y las ecuatorianas, será la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Este es un tema que debe necesariamente y urgentemente tener ciertas consideraciones. No, la primera es la consideración histórica de lo que hemos visto en el caso del Ecuador. Las Fuerzas Armadas han estado en estos ya 7 años prácticamente de forma regular en el combate a la violencia, a la delincuencia. Y los resultados están ahí a la vista. Ahora la única diferencia que hay es la definición esta del conflicto interno armado. Y creo que la votación es interesante hacer el análisis, porque la votación más alta de las 11 preguntas es justamente la pregunta A, esta del vínculo y de la complementariedad, de una palabrita que habrá que definir qué significa la complementariedad de las Fuerzas Armadas con la policía para enfrentar pues 8 tipos penales de forma explícita. Y aquí vienen algunas reflexiones que hay que hacer. Yo lo que veo en general en América Latina es un doble proceso. Por un lado, un proceso de militarización de las policías. Eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Colombia, en Brasil, en Chile, etcétera. Y por otro lado, no solo de militarización de las policías, sino de policialización de las Fuerzas Armadas, que a la larga lo que va a conducir es que ya se pierda la especificidad de cada una de ellas, porque no hay que olvidarse que el caso de las Fuerzas Armadas, su especificidad, su misión, sus objetivos han estado vinculadas a 2 hechos: al tema de la soberanía y al tema de la defensa de la integridad territorial. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos tenido en este siglo? En el año 98 se firma la paz con el Perú, un caso histórico, de un conflicto territorial típico, clásico, por delimitación territorial. Ahí estaba cumpliendo efectivamente el rol que históricamente se le había asignado a las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Inmediatamente se firma la paz. En el año 99, Colombia firma un convenio con los Estados Unidos entre el presidente Pastrana y el presidente Clinton para el plan de paz, para el Plan Colombia. Y eso hace que la frontera con Colombia, del Ecuador con Colombia, se modifique sustancialmente y tengamos que irnos desde la frontera con el Perú hacia el norte a la frontera con Colombia, para un conflicto donde el tema territorial no tiene nada que ver, el tema limítrofe no tiene nada que ver. Ahí lo que aparece son dos hechos: uno, la internacionalización del narcotráfico, y dos, el desborde
de la conflictividad interna de Colombia hacia sus países vecinos. Entonces Bien. aquí cambia la doctrina de las Fuerzas Armadas, cambia la logística de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué es lo que ocurre desde el año 2017? Es decir, 17, 16 años después, que las Fuerzas Armadas tienen que ir a la calle, tienen que ir a las ciudades, tienen que ir a enfrentar la violencia interna, pero tienen que ir a enfrentar con la misma logística, es decir, con los mismos aviones, con los mismos tanques, con las mismas armas, y la realidad es totalmente distinta. Entonces yo creo que si vamos a vivir este proceso, entre comillas, de policialización de las Fuerzas Armadas, va a tener que haber un cambio, pero sustancial en la doctrina, y va a tener que haber un cambio sustancial en la logística. Creo que es muy oportuno, arquitecto Carrión, escuchar. No lo teníamos previsto, pero le voy a pedir una brevísima pausa en su intervención para escuchar el mensaje que dio ayer la Policía Nacional, el jefe de la subzona en la provincia de El Azuay, con respecto al Día de los Trabajadores. Hasta donde recordamos, jamás en la historia reciente por lo menos que hemos vivido, han habido desmanes el 1 de mayo, han sido marchas muy pacíficas de los trabajadores aquí en la ciudad de Cuenca, una ciudad también con características de ser muy tranquila y pacífica. Pero escuchemos las declaraciones en el siguiente reportaje del jefe de la policía el día de ayer. La Policía Nacional advierte que hará uso progresivo de la fuerza si las manifestaciones del 1 de mayo no son pacíficas. Así lo dio a conocer el jefe de policía en la subzona Azuay, Pablo Huachimín. El 1 de mayo se van a realizar marchas por parte del FUD. Inmediatamente Policía Nacional va a desplegar su contingente. Las marchas habitualmente se las realizaron en horas de la tarde, sale del Parque San Blas hasta el Parque Calderón y Policía Nacional va a estar controlando estas marchas, que no hemos tenido novedades. Las marchas son pacíficas, pero si es que no fueran pacíficas, Policía Nacional en el uso progresivo de la fuerza deberá actuar inmediatamente con la finalidad de salvaguardar la seguridad de las personas y de los bienes públicos. Policía Nacional, como les estoy indicando, va a desplegar 600 hombres y mujeres para el feriado, y el día de las marchas también va a desplegar el contingente necesario del personal preventivo, del eje investigativo, de inteligencia y de la unidad de mantenimiento del orden para controlar las marchas que se van a realizar en horas de la tarde desde el Parque San Blas hasta el Parque Calderón. El fin de semana, que va a ser el feriado, van a ser ubicados los policías aquí en el Parque Calderón, en el Parque San Blas, Parque de las Flores, Parque San Francisco, en la calle Larga, en el sector. Declaraciones, como habíamos señalado, del coronel Pablo Huachimín, jefe de la Policía Subzona de la Azuay, en lo cual nos parece que la preparación, la previsión está muy bien. La advertencia de más por la experiencia histórica que se ha tenido en esto. Pero a lo que queremos ir es el tema que usted y Rosana estaban desarrollando, es ese cambio de criterios que podría haber en materia de seguridad. Hay advertencias, además, como la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que hay un costo que está sufriendo ya los derechos humanos en Ecuador en función de ese combate a la delincuencia, de esta guerra interna armada. Ojalá la situación no cambie y no vayamos a una militarización del país, a una omnipresencia de las fuerzas del orden y a esa visión de que en toda situación en la cual pueda existir algún tipo de manifestación social, alguna movilización de carácter ciudadano que está en todo su derecho de manifestarse, vayamos a estar recurrentemente con las fuerzas del orden en una posición un tanto amenazante. Y quizás aquí valdría la pena también, Gustavo, añadir lo que recientemente pasó en Palo Quemado, aunque eso tampoco es nuevo, la presencia de los militares para defender la presencia y la intervención en el ámbito extractivo de las empresas transnacionales, y quizás el caso más dramático, la ejecución extrajudicial, así se la ha calificado, de este joven de tan solo 19 años, Carlos Vega. Él recibió 4 disparos por parte de militares. Sí, yo creo que ese es el tema que señalaba hace un rato, el tema de la doctrina, porque todo eso implica pues que los efectivos militares estén de acuerdo con esa lógica. Una cosa es el enemigo externo, y para eso se tiene, por ejemplo, una logística, las armas. Las armas para un enemigo externo son totalmente distintas a las armas para, entre comillas, un enemigo interno. Por ejemplo, en una guerra convencional el tema aéreo es clave.
en la guerra, hablemos en esos mismos términos, a la violencia, a la delincuencia, el tema aéreo es más bien subsidiario. Y quizás aquí tenga mucho más que ver drones que aviones. Simplemente las armas. Las armas de una guerra son muy distintas a las armas para la violencia. Entonces, todo eso hace que la mentalidad de los militares tenga que cambiar, tiene que cambiar. Porque aquí hay el uso progresivo de la fuerza y van a tener que hacer un uso de esas características. No es fácil, no es cuestión de un día para otro. Estos cambios tienen su tiempo y tienen su costo. Otro tema que quisiéramos enfocar con ustedes y relacionándolo con este retiro, esta eliminación de una condecoración, y una de las condecoraciones más altas que da el municipio de Quito en el marco del caso Polit, al giro que está dando el gobierno, esa siempre polémica Secretaría Anticorrupción, que ha sido renovada ahora con el nombre de Integridad Pública. ¿Cómo se ha vivido esto en Quito? Esa decisión que entiendo vino del concejal Bernardo Abad de retirar esta condecoración a Polit, y el enfoque interno en esa siempre criticada Secretaría Anticorrupción, un poco lo que han expresado expertos, políticos, politólogos ecuatorianos, es que esos esfuerzos internos del gobierno han sido siempre infructuosos y deberían quedar en otras manos, pero ahora el presidente Noboa ha decidido reemplazarla con la Secretaría de Integridad Pública. Coméntenos sobre este tema, por favor. A ver, un par de cosas. Uno, el tema de la corrupción es muy alta en el país y creo que ha venido consolidándose dentro de las estructuras institucionales. Esto es un tema que ha permeado, yo diría, el nivel nacional, el nivel provincial y el nivel local. Es ya prácticamente una acción legítima, el cobro de diezmos, el cobro de porcentajes, el cobro por hacer obra, etcétera, etcétera. Me parece que es una cosa que se va generalizando. Y no encuentro hasta ahora medidas adecuadas como para cambiar esto. Porque aquí no solo que son individuos, personas, sino que me parece que las estructuras institucionales no están funcionando bien. Por decir algo, la propia Contraloría. La Contraloría es la que debe velar por el uso correcto de los bienes, de los recursos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no, lo que se descubre es muy poco, muy precario. Incluso ya hay cosas hasta risibles. A un consejo municipal le hacen una glosa de $20, cuando sabemos perfectamente bien que hay problemas muy grandes. Ahora, en el caso de Polit, estuvo 10 años en la calidad de Contralor y se fue huyendo del país por la persecución jurídica que está. ¿Por qué no se hizo en ese momento esta propia declaración por parte del Consejo Municipal? A mí me parece que es correcto lo que acaban de hacer, pero de alguna manera es extemporánea. Esta fue una condecoración que le entregó el alcalde de la ciudad, Augusto Barrera, para un contralor justamente de su organización política. Y ya hemos visto ahora, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, el juicio que le han seguido y ya está sometido a prisión. Ahora nos falta saber cuál va a ser la condena, cuál va a ser la pena definitiva. No va a ser fácil, porque si no me equivoco son 5 delitos, y según dicen, cada delito tiene la pena máxima de 20 años. Es decir, y en los Estados Unidos hay la suma de las penas, es decir, podría llegar a 100 años. Él tiene, de lo que he visto, 75 años. Y yo supongo que no le van a poner las penas máximas, pero con que le pongan una ya es más que suficiente. Y lo más grave es que de la información que ha salido, hay personajes de la administración del 2007 al 2017, de personajes muy sólidos, asesores del presidente de la República, secretario de la administración, vicepresidente de la República, etcétera, que algo también tendrá que hacer Fiscalía acá. Aquí me parece que debería llegar a un acuerdo con la justicia norteamericana
para que toda esa información pueda ser procesada aquí en el Ecuador bajo los términos jurídicos propios, porque eso no puede quedar en la indefensión. O sea, los personajes que han salido ahí son de altísimo nivel, de altísimo nivel. Y eso es una cosa muy complicada. Es justamente lo que habíamos señalado, que es una especie o tiene una especie de carácter forense esta medida, post-mortem, sobre cosa juzgada. Sí, una exacto. enorme paradoja de un contralor, 10 años, como usted lo ha señalado, tolerado por el sistema político ecuatoriano, tolerado también por la justicia ecuatoriana, que sí tenía mejores herramientas para combatir esta situación de corrupción extrema, y condenado no en Ecuador, sino en los Estados Unidos. El contralor, el funcionario por excelencia llamado a precautelar el manejo honesto, transparente de la cosa pública, dedicado a enriquecerse y a enriquecer a otros con dineros públicos. No, yo creo que eso es evidente, por eso es lo que yo decía hace un momento, que la Fiscalía tiene que establecer un acuerdo con la justicia, en este caso del Estado de la Florida, para que esa información pueda llegar acá y también se pueda procesar. La cantidad de personas ahí de altísimo nivel que han estado involucradas es brutal, ¿no? Probablemente no sean exclusivamente esos casos, porque esto han sido 10 años, y entonces tiene que haber habido otros casos adicionales y se tiene que hacer una investigación profunda. Falta la investigación aquí en Ecuador, más que la investigación, porque investigaciones sí ha habido, pero la concreción de una serie de investigaciones, incluso algunos juicios, glosas, que se dieron con las empresas chinas, no se ha tocado. Conocemos de cerca algunos casos aquí con algunas hidroeléctricas, con la construcción de carreteras en el Austro, el caso del poliducto, en ese caso, estaría incluido dentro del caso Odebrecht. Pero hay muchísimo más que investigar y que juzgar de esas etapas que lamentablemente van cayendo ya en los plazos en los cuales se convierten nuevamente en cosa juzgada y muy poco o nada se puede hacer. No, y en el olvido, porque ya ni siquiera nosotros nos acordamos de qué se tratan esos casos. Y entonces el tiempo es el que termina juzgando, y termina juzgando de forma favorable a las personas que cometieron los ilícitos. O sea, hay una cantidad, una infinidad de casos que ya se perdieron. Y eso ha dado lugar a que la gente se, entre comillas, estimule para seguir haciendo este tipo de prácticas, porque una de las razones por las cuales se establecen penas a los respectivos delitos, uno es para que pague el delito de haber cometido, pero otro también es para que genere el ejemplo y el resto de personas no reproduzcan ese mismo tipo de hechos. Es decir, de alguna manera son decisiones pedagógicas que tienen que ser asumidas. Bien, concluyamos, arquitecto Carrión, con el Plan Fénix. Han pasado 6 meses, se habló del Plan Fénix desde la campaña electoral y los debates presidenciales. Siempre se ha dicho por parte de expertos como usted en la materia de que existen dudas si es que efectivamente existe este plan estructurado. En la marcha se han dado ya muchísimas cosas en Ecuador. ¿Qué conoce usted sobre el Plan Fénix? ¿Efectivamente existe en una planificación adecuada o en esos folios bastante anchos que mostró en alguna ocasión la entonces ministra de Gobierno y del Interior? A ver, yo lo primero que diría es que no hay concordancia entre lo que se planteó como Plan Fénix en la campaña electoral y lo que se viene ejecutando bajo la denominación de Plan Fénix. Entonces, ahí no hay concordancia. El Plan Fénix en la campaña electoral tenía un componente muy alto del tema tecnológico, pero muy alto el tema tecnológico. Pues hoy día eso prácticamente no existe. Después, por ejemplo, en el tema carcelario, ya en el ejercicio de gobierno, el presidente nos dijo que dentro del Plan Fénix estaba el tema de las cárceles y que iban a construir 2 cárceles. Eso nos dijo en enero. Nos mostró un video que era la misma cárcel, que se iba a hacer una en Santa Elena y otra en la Amazonía. Pues hasta ahora no se pone la primera piedra. Y después, por ejemplo, apareció el caso de Metástasis y el presidente dijo, esto es parte del Plan Fénix. Entonces, algunas cosas aparecen, otras cosas no aparecen. Y lo que más me preocupa es que si es que hay el Plan Fénix, no se está generando una cultura de planificación. En otras palabras,
Cuando uno tiene un plan, básicamente lo que busca es concordato, hacer consensos, hacer acuerdos. Y eso es un elemento fundamental. Y para que eso exista, tiene que haber un plan, tiene que haber una propuesta alrededor de la cual se llegue a esas concertaciones. Y yo no veo eso. La verdad es que yo no veo. Y me hace falta. Yo creo que hay 3 preguntas que uno tiene que formularse cuando uno hace un plan. Uno es quién, y aquí básicamente a mi manera de ver es fortalecer la institucionalidad. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas van a tener que salir algún rato de las cárceles. ¿Le va a devolver al SNAI? El SNAI, ¿qué se ha hecho respecto del SNAI desde el día que se hizo la declaratoria de estado de excepción a principios de enero? Yo no conozco nada. Se ha hecho reformas, se ha hecho cambios, se va a hacer otra institución, va a estar ligada al Ministerio del Interior, va a seguir siendo autónoma. A mí me parece que son preguntas relevantes, pero no se está haciendo. Creo que un cambio importante que ha hecho el presidente luego de la consulta es la diferenciación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno, que ha puesto incluso a 2 personas distintas a manejar cada una de esas secretarías. Pero aquí hay un problema. En la Secretaría o en el Ministerio de Gobierno va a estar adscrita el CIES, el Sistema de Inteligencia Estratégica. Eso a mí me da que pensar de que va a ser una inteligencia política, cuando lo que nosotros necesitamos es una inteligencia criminal. Y eso debería estar, esa instancia de inteligencia debería estar dentro del Ministerio del Interior, para que efectivamente esa información, ese conocimiento pueda guiar las políticas de seguridad. Entonces, una primera cosa es quién, la institucionalidad. La segunda es qué, es decir, qué se va a hacer. Y ahí viene el plan. Y a mí me parece que el plan tiene que estar explícito, tiene que explicitarse, tiene que difundirse, para que la ciudadanía se sume, para que las instituciones se sumen. Y en tercer lugar, ¿cómo? El cómo es fundamental. Ahí está el tema del presupuesto, ahí está el tema de los acuerdos, las cooperaciones, por ejemplo, entre gobiernos locales, gobiernos nacionales, entre lo público, lo privado, entre lo nacional y lo local, etcétera, etcétera. Yo quisiera eso, por lo menos tener un conocimiento, si es que existe, para incluso poder aportar, porque me parece que esa es la función que nosotros también tenemos. Nos obliga a los ecuatorianos a readaptarnos a estos tiempos, como lo están haciendo varios periodistas de aquí en la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca. La Universidad Politécnica Salesiana, la Embajada de Estados Unidos ha organizado y se encuentra en marcha un curso de periodismo de investigación en tiempos violentos. Gracias, arquitecto Carrión, por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes. Un fuerte saludo. Declaraciones del arquitecto Carrión. Él es académico de la Flaxo. Nos ha hablado sobre el Plan Fénix y el estado de situación de la seguridad en el Ecuador. Es experto en seguridad. Le agradecemos nuevamente al arquitecto Fernando Carrión